vamos a estar pendientes, que evidentemente tiene mucho que reforzar. Carlos Alcaraz, que descansó, que no estuvo en Toronto, pero que sí quiere dar el do de pecho ahora, que dejar su sello murciano, su sello particular del palmareño en tierras estadounidenses. Además vamos a hablar del fútbol. En este sentido vamos a empezar hablando del Real Murcia, porque los pimentoneros no tienen prisa con las piezas que faltan en la plantilla. Asier Goiría y todo su grupo de trabajo son pacientes para concretar los nombres propios con los que se aventuren a una temporada de mucha exigencia. Después de vencer en el cuarto test de pretemporada al Eldense, el Real Murcia sabe que es cuestión de tiempo que los futbolistas se amolden al sistema que propone Joseba Echeverría. Ese ofensivo, ese de desequilibrio, ese de una presión muy agresiva y ese de evidentemente arriesgar mucho en la zona de atrás. Por eso, con la llegada ya oficial de Antonio David Moreno para el pivote defensivo, el Murcia tiene salvaguardada la posición en la medular. El propio futbolista, que llega cedido por el Albacete, por delante, que se ha hecho, insisto, de sus servicios del Mirandés o el Villarreal B, además de Isi Gómez, de Mollita y de Joao Pedro Palmer. Así que 3 de la tarde, 23 minutos, Radio Madrid, José Antonio Duro. Compañero, buenas tardes. Hola, Victorio, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Un futbolista que le va a dar mucho nivel al centro del campo del Real Murcia, o al menos eso se espera. Sí, desde luego, viene de una cantera que evidentemente ya te asegura eso, trabajo y sobre todo calidad, y a partir de ahí pues intentar sacar rendimiento a este jugador que es muy joven, que tiene 19 años, pero sí que es verdad que es una buena piedra de toque en su trayectoria. Ya no solo estar cedido en el Real Murcia, sino que te fiche un equipo clásico de segunda división como es el Albacete, porque salir de Valdebebas siempre es muy difícil. Este año, lo comentábamos el otro día, han salido muchísimos jugadores, uno de ellos es Antonio David, y yo tengo mucho interés en ver cómo va y hasta dónde llega la trayectoria de este jugador, que mínimo con 19 años es un futbolista de segunda división y más estando en el Real Murcia, claro. Ese es el tema, lo firma por 3 temporadas el Albacete, va a estar esta primera cedido en el Real Murcia, se espera que se desfogue, que tenga minutos y se adelanta, entre otros equipos, a Mirandés, a Villarreal B o a Eldense incluso, es decir, clubes tanto de segunda como de primera federación que querían sus servicios. Estamos hablando de un futbolista que evidentemente muchos clubes ya tenían el ojo echado en él. Y lo mejor es el ejemplo que pones, ¿no? Tanto el Club Deportivo Mirandés, te lo iba a decir, es el clásico fichaje que haría el Club Deportivo Mirandés en una situación en cualquier verano, ¿no? Un jugador que a lo mejor no es del todo protagonista, que te asegura un buen nivel, una calidad importante y que, bueno, pues en fin, está entre comillas cerca de Madrid. Lo ha usado el Albacete en este caso para, además, y creo que es muy acertado también, cederle a un equipo con presión, con objetivos claros, en una categoría potente como es la primera federación, en este caso el Real Murcia. No me extraña que Mirandés, que el filial del Villarreal se hayan interesado por un futbolista así, porque lo dicho, aunque a lo mejor para el aficionado del Real Murcia, si lo mira, si va a ver de fútbol y mira exactamente los datos de Antonio David, no son, digamos, los más destacados o los más importantes, pero sí que es verdad que hay que recordar que es un futbolista que cumple 20 años y que ha formado parte de un equipo en el que ha habido jugadores que el año que viene van a estar en primera división, y no me tengo que ir muy lejos para mencionar a Gonzalo o a Víctor Muñoz o a Yusi en banda izquierda. Es un equipo, no sé si de primera, pero sí de futbolistas que van a ser de primera, y Antonio David perfectamente puede ser uno de ellos. Bueno, ahora estamos pendientes del Cartagena. Antes de nada, hazme una porra viendo cómo se están conformando los diferentes y principales equipos del grupo 2 de la primera federación, que si Ibiza, que si Nastic, que si Eldense, que si Hércules, que si Cartagena o Real Murcia. Hay nombres propios y hay gallitos que este año van a complicar mucho, ¿no? Esa categoría de bronce. Esto a 5 o 6 de agosto es una locura, ¿no? Ponerme en este aprieto, pero sí que es verdad que, y no es por la zona, porque seguramente el aficionado del Murcia diga, claro, lo hice porque es de Madrid y demás, pero creo que tiene muy buena pinta la plantilla que ha hecho la agrupación deportiva del Corcón, y además, esto es un poco raro de entender, pero siempre digo que el fútbol son sensaciones. Después de la mala temporada el pasado año de la agrupación deportiva del Corcón, lo tiene que sacar adelante este año el equipo del suroeste de la Comunidad de Madrid. Veremos cómo le va al Alcorcón, pero creo sinceramente que tiene buenos fichajes. Evidentemente la plantilla se ha reforzado y además le han sacado pasta al Hércules con la venta de Javi Rentero, que por cierto no pensé yo nunca que iba a haber por un jugador como Javi Rentero, que es un buen futbolista, pagar una cláusula y antojársele al Hércules un futbolista como Rentero. En cualquier caso, hasta allí se ha ido, evidentemente el Nasti de Tarragona, evidentemente los fichajes siempre rimbombantes del Hércules y por supuesto el Real Murcia, pero está claro que si me decís, Duro, quédate con un equipo de este verano, de cómo ha fichado, de qué sensaciones exprimen este inicio de pretemporada, sin duda es la agrupación deportiva Alcorcón.
Que tengo mucha plancha, querido. Gracias por informarnos, hacer un perfil a lo largo de esta semana y contarnos más sobre Antonio David Moreno, que llega a Murcia para 3 temporadas y que hay muchos focos puestos en él. Duro Radio Madrid, compañero, muchas gracias. Un abrazo, que estoy madrugando mucho, que sale bien, chao. Y tanto, gracias, querido. De hecho, efectivamente, y centrándonos de nuevo en el mercado del Murcia, ahora faltan por reforzar la portería, la defensa y la delantera. La idea inicial del director deportivo vasco es sumar 3 hombres más para completar el plantel, si no hay sorpresas. Y es que para el compañero directo de Gianfranco Gazzaniga, el Murcia no tiene prisa. La información a la que tiene acceso Radio Murcia es que van a intentar firmar a un portero sub-23 que vaya a ser descartado en segunda división después de la pretemporada. Esa es la idea inicial, aunque no sencilla, que tienen en mente. Por otro lado, siguen buscando un central polivalente que pueda ayudar en el lateral izquierdo, ya que parece que la opción de Fons está muy complicada y casi descartada. El delantero, por cierto, la tercera opción, es el último de los refuerzos que tienen previsto, y es que Goiria y Echeverría barajan diferentes posibilidades mientras se esperan, sí, al esloveno, al deseado, a David Flaccus. Y por cierto, sin contemplar dentro de la dirección deportiva a Balotelli o a Radamel Falcao, que son ofrecimientos de representantes al presidente Felipe Moreno y que no se les han puesto ni siquiera encima de la mesa a lo largo de estas semanas a la gente que trabaja en la dirección deportiva, a Goiria y a todo su equipo. Es decir, ellos miran expectantes todo lo que ocurre sobre los nombres que se les ofrecen al Real Murcia, al club, porque muchos de ellos, y evidentemente los más mediáticos, estos perfiles, que son cosa de representantes externos, insisto, que se le ofrecen a la presidencia, son cosas que, valga la redundancia, no le llegan encima de la mesa a la dirección deportiva, y esto, como se pueden imaginar, no agrada a la gente. Anoche los pimentoneros salvaron un match ball, ganaron al Eldense por 3-1 en su cuarto 3 de pretemporada, que da lo mismo, que es evidente que esto es para seguir rodando, pero dio gusto y la gente volvió a sentir que el equipo está progresando. Porque se vio un Murcia más hecho que el conjunto azulgrana, con los goles de Salk desde fuera del área, Jasso gracias a un centro de Toral y Ekain con otro de Pedro Benito. Dicho sea de paso, hay que tener paciencia y no lanzar campanas al vuelo. Igual que el fin de semana con la derrota del Hércules, la gente estaba muy enfadada. Ahora mismo, a primeros de agosto, aunque le ganes al Eldense, pues da igual, porque lo que hay que hacer son probaturas. Eso hizo el Eldense, todo el rato sacando el balón desde atrás, pese a que la presión avanzada del Murcia tenía 6 jugadores y molestaban, implicaban, torpedeaban y no les dejaban sacar el balón limpio desde la defensa. Ellos insistían, porque están probando cosas. El trabajo y la lucha, por cierto, de Seirán se vio reflejada en esa zona del campo y, por supuesto, también en la medular, la de Sergio Mollita. Insisto, son futbolistas sobre los que se han puesto una plantilla que se ha hecho a base, evidentemente, de dinero, pero con un trabajo arduo detrás y con la idea de que sea una plantilla corta donde se trabaje fuerte. Pero recuerdo que sobre Mathieu Seirán, que llegó en los últimos meses, ya lo contamos hace un par de semanas, aquí en exclusiva en Radio Murcia, que hicimos el perfil detallado de quién era el futbolista de Benín, pero con nacionalidad ganesa, el delantero de 19 años, primer año sub-23, es decir, el año pasado terminó de su etapa juvenil. Hablamos de un Mathieu Seirán que está llamando la atención de todos y que lo normal, ya lo contamos, es que esté en el Imperial, pero que evidentemente vaya teniendo presencia en el primer equipo con sus sesiones de trabajo, con su crecimiento, porque tiene un nivel y tiene un desparpajo y tiene una corpulencia con 1,97 que ya me dirán ustedes, van a ser diferenciales. Desde luego que Seirán, si se lo propone, será diferencial. Y en el Cartagena ayer segunda prueba, ya saben que ha hecho un equipo, la entidad albinegra, bastante aseado, bastante majo, con la idea de subir, de volver al fútbol profesional, o al menos de luchar por el ascenso o por los playoffs en este grupo 2 de Primera Federación tan complicado. Los albinegros superaron 0-1 al Águilas, al equipo llamado también a ser favorito en su grupo de Segunda Federación, y los de Javi Rey cosecharon la primera victoria de la pretemporada gracias al gol de Quique Romero en un despeje del portero. Así hablaba el técnico después del partido. Creo que es una buena prueba, no me quedo nunca en pretemporada con el resultado, pero sí con las sensaciones del equipo. Sí, valoración positiva porque en este campo se generan muchas ocasiones, al final es un campo que es más pequeño de lo habitual, el balón llega muy rápido al área, hay muchas situaciones de APP, todo pasa un segundo antes y creo que entramos bien al partido, sabíamos dónde veníamos y en este tipo de partidos hay que saber jugarlos. En primera ref, en este grupo va a haber campos como el que nos encontramos hoy y creo que es una buena prueba para nosotros, dejar portería cero, lo más importante es que generan
nos generaron pocas ocasiones de gol. Creo que defensivamente estuvimos bien, subimos cuando ir altos, cuando mantenernos en bloque medio, tuvimos controlado al Águilas por dentro, que nos atacaran por fuera. En la situación de defensa del centro lateral estuvimos correctos y al final pues eso, me voy contento porque no nos generan ocasiones de gol. Un Cartagena que ha rodado menos que por otro lado el Real Murcia, que hablábamos antes de su test de pretemporada, y que tienen el mismo objetivo: seguir reforzando la plantilla de cara a este inicio de temporada para final de agosto, donde los albinegros, ya les digo yo que van a estar arriba. Y es que también están haciendo un gran proyecto, me van a permitir, abanderado por Javi Rey, top 3 de entrenadores el año pasado en la primera federación y con nombres propios. De hecho, la llegada de Pablo de Blasis podríamos decir que es más sentimental, más tirando del argumento emocional que de lo deportivo, más allá de que el rendimiento que pueda dar jugando sobre el césped quede bastante claro, Rubén. Sí, sobre todo porque al final estamos hablando y redundando siempre en lo mismo, en ese factor emocional. Y miren que lo comentábamos ayer con Pepe Payares, al final lo único que mueve el fútbol es gracias a sus aficionados y gracias a jugadores talismán y emblemáticos que han tenido algunas instituciones, y es el claro ejemplo de Pablo de Blasis. A mí de verdad no se me ocurrió una mejor campaña de abonos que la propia cara de Blasis, más allá de que se hizo con cariño aquel vídeo del aniversario, 30 aniversario del Fútbol Club Cartagena, pero la cara más visible y el golpe de efecto real de la campaña es el fichaje de Pablo de Blasis. Y que además queda de manifiesto una cosa: ya saben que ni Lillo Castellano ni Arturo Molina continúan a prueba en el Cartagena. Evidentemente, lo de Arturo Molina se rechaza, el futbolista que estaba a prueba, porque llega de Blasis. Porque le dicen, oiga, es que tenemos esta situación de mercado, el futbolista estará dispuesto a venir y a nosotros nos va a dar un tirón emocional, nos va a acercar de nuevo con la gente que lo necesitamos, juegue más o juegue menos. Es un punto, vamos a decir, es un punto y aparte que evidentemente acerca a la gente que estaba resabiada del año pasado en el Cartagonova, del último año y medio, ¿verdad, González? De ver que de nuevo hay algo de sentimentalismo, de corazón y de cartagenerismo en este proyecto. También te digo, la gente, a pesar de todo ese sentimentalismo, de que apoya a su equipo, como es lógico, con esos 5.100 abonados, ya serán más en la fecha de hoy, no hay que olvidar que todavía están muy presentes Paco Belmonte y Manolo Sánchez Breis, que ayer estuvieron en el palco del Rubial. Entonces, claro, hay aquí un conflicto emocional y de intereses entre los aficionados que hay que ponerlo de manifiesto también, y se puede hablar precisamente de ello porque, claro, si estamos hablando de que Arribas es el dueño del Cartagena, es el presidente, en esa transición moderada y suave que se anunció en la entidad de cartagenera, el papel ahora mismo que están jugando Sánchez Breis y Paco Belmonte pone también de manifiesto que esa transición es algo real. De hecho, la presentación de los fichajes la está llevando a cabo Manolo Sánchez Breis, que es la cara visible ahora mismo de la dirección deportiva. Porque era un director deportivo de transición, ¿no? Claro. Por eso llama mucho la atención, porque ahora el Cartagena tiene su propio director deportivo nuevo, tiene a su jefe de bastón de mando nuevo, pero claro, todavía aparecen esas caras reconocidas por la afición del Cartagena. Y, insisto también, hay un conflicto emocional importante en el Cartagena que se podrá solucionar, esperemos, en las próximas fechas, y sobre todo con movimientos como el de Pablo de Blasis. Es una locura, veremos a ver qué es lo que tiene por delante el equipo albinegro, que en cualquier caso sigue preparándose para ese inicio de liga. Todavía queda mucho que contar y que lo vamos a hacer aquí en la SER hasta las 4. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because the visions of me. Además, tenemos que seguir hablando de fútbol porque a las 3 de la tarde y 38 minutos hoy ha sido presentado un jugador murciano que vuelve a su ciudad, porque se formó en la cantera del Real Murcia, llegó a estar con el primer equipo varios años y tras varias temporadas fuera, incluso en segunda división, aterriza en el equipo azul dorado, en el UCAM Murcia Club de Fútbol. Hablamos de Juanma Bravo, del medio centro, que se define de un todoterreno y que está muy contento de volver a la capital del Segura. Bueno, al final la verdad que ha sido en gran parte gracias a Secretaría Técnica, Dirección Deportiva, que han estado también detrás de mí. Y bueno, ha sido un mercado también un poco movido, pero bueno, yo creo que en gran parte gracias a ellos y al cuerpo técnico que me han transmitido pues la gana y la ambición del proyecto, que al final es un club que no debería estar aquí, en esta categoría. Y bueno, yo la verdad que tenía ganas también de volver aquí
y bueno, se han juntado todos los ingredientes para mi vuelta aquí a la región y la decisión pues de al final... Un futbolista que evidentemente viene para darle nivel a la plantilla del UCAM, esa de muchos quilates como el propio Dani Aquino, así que veremos a ver cómo avanza. Ya saben que les queda el nombre de un delantero que están esperando, que siguen rastreando el mercado y que en cualquier caso el equipo universitario tiene mucho que hablar, pero es que además tenemos lío con la Unión Atlético. O Unión Malacitano, entiéndanme, porque el juez de competición ayer por la tarde no autoriza al club a trasladarse a Málaga, pero sí a competir en la segunda federación. Vaya lío, 3:40, Enrique Aparicio, Radio Málaga, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, según parece, no va a jugar en Málaga. O sea, el equipo puede salir en el grupo cuarto de la segunda federación, puede jugar la Copa del Rey, se puede llamar como quiera llamarse, la Unión Malacitano como quiera llamarse, pero no va a jugar en Málaga. Por lo menos esa es la decisión del juez único de competiciones no profesionales de la Federación Española de Fútbol. ¿Y esto qué pasa? Pues que parece que el equipo va a tener su sede en Málaga, va a entrenar aquí, van a vivir aquí los jugadores y se va a desplazar a tierras murcianas para jugar los partidos. Eso es lo que tenemos constancia nosotros hasta el día de hoy. ¿Cómo ha sentado eso en Málaga? Bueno, esta noticia concretamente, en la afición malaguista, que evidentemente la mayoritaria en Málaga, pues y con total indiferencia, porque es un equipo que no ha sentado bien, ni muchísimo menos por las intenciones que tenía con el traslado a Málaga. Primero no sentó bien el que se desplazara un club que llevaba varios años compitiendo. De hecho, esta temporada se quedó a las puertas de subir a la primera federación. De pronto lo sacas de su sitio normal y lo traes a Málaga, un club completamente artificial que venía no para hacer sombra del Málaga Club de Fútbol, pero sí para posicionarse como una alternativa en el caso de una hipotética desaparición del Málaga, porque recordemos que el Málaga Club de Fútbol está administrado judicialmente, sí, hay un abogado y un economista puesto por la jueza que tiene que dar cuenta diariamente de cualquier acción y de cualquier gestión que se haga en las oficinas del club, pero evidentemente pertenece al jeque Altani, un señor que tiene unas deudas tremendas, que debe dinero al club, que se lo quitaron y que ahora mismo está esperando un juicio para ver qué ocurre definitivamente con la propiedad, pero mientras tanto José María Muñoz administra el club. ¿Qué pasa? Pues que el Málaga está un poquito cogido con pinzas, aunque está estable, porque evidentemente el administrador está para eso, pero sí es verdad que durante algunos años ha corrido peligro de desaparición. ¿Qué ocurre? Que Daniel Pastor, que es un empresario malagueño que ya conoce el fútbol porque fue administrador concursal de Fernando Sanz, en la época de Fernando Sanz, hace ya casi 20 años, pues conoce lo que hay en el fútbol, lo que hay en el Málaga. Y ha querido traer a este equipo, la Unión Atlético, que ahora es Unión Malacitano, como una especie de alternativa al Málaga en el caso de una hipotética desaparición. Eso ha sentado fatal entre la afición malaguista. Así que al malacitano muchos malaguistas no lo pueden ni ver por esto que te estoy diciendo, porque al final entienden que el único equipo de la ciudad es el Málaga Club de Fútbol y lo otro es como una especie de oportunismo, de unos advenedizos que vienen para intentar ocupar el hueco del Málaga. De hecho, el Club de Fútbol El Palo, también un equipo de tercera, de segunda vez de toda la vida, de la capital malagueña, ha salido al paso diciendo que aquí no hay ni malacitano ni malacitana. El único equipo que hay aquí es el Málaga Club de Fútbol. Y evidentemente pues todo eso ha creado un caldo de cultivo en contra del malacitano, que se asentó en Málaga, que de hecho ha jugado ya partidos amistosos, que juega con la camiseta blanquiazul como la del Málaga Club de Fútbol, así que hay muchas similitudes que hace que los aficionados estén con las orejas tiesas. Pero con la noticia de ayer, pues indiferencia, pues mira, como aquí no se contaba con ese equipo, iba a jugar en el Estadio Ciudad de Málaga, aquel de la polémica, donde el Málaga no se ha podido desplazar para las obras del Mundial, en fin, que del ridículo que han hecho las instituciones públicas de Málaga de rechazar ser sede del Mundial del Fútbol del año 2030, pero ahora a ver qué pasa, porque tenían 48 horas que creo que cumplen hoy para reclamar. Dice que van a reclamar, que todo lo que está en su mano y que la legislación vigente les ponga, van a intentarlo, pero ya te digo yo que está complicado que este equipo, además por los motivos que están esgrimiendo, pueda jugar otra vez en Málaga. A mí me hace gracia porque aquí nos reímos, compañero, con los líos a veces bochornosos que vemos y que vivimos, y es que nos damos cuenta que alrededor del deporte pasa cada cosa. Solo le faltaba un equipo que ha anunciado su traslado a Málaga, que tenga que volver a la Unión, de donde salió escopeteado, a jugar los partidos los fines de semana. Aparicio, compañero, que vamos hablando con lo que vaya ocurriendo, que esto es una noticia que no hay por dónde cogerla. Te mando un abrazo, gracias. Sí, señor, igualmente, un abrazo y mucho ánimo. A ver qué pasa con el Real Murcia este año.
Sí, desde luego que sí. 3:44, al básquet.